Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Buenas noches amigos, bienvenidos. Aquí estamos de vuelta con ustedes, como siempre, más allá de las noticias. Hoy nos acompaña Cecilio Gómez, que ya ustedes conocen, ha participado en otros programas con nosotros, ya es un colaborador de este programa. Y el profesor Cecilio Gómez es un formador precisamente de abogados, a propósito de que está en juego toda esta parte del sistema judicial dominicano que se está cuestionando por el caso de la jueza y otros casos que han estado debatiéndose en la opinión pública. Vamos a discutir con él esto a propósito de que hoy es el día de la anticorrupción y vamos a hablar un poco de todo esto y de dónde viene toda esta parte de la justicia y toda esta parte que hoy aflora, ¿no? Y que la gente está escandalizada con todo esto. ¿Y hacia dónde vamos? Pero vamos a dar algunas informaciones. El Partido de la Liberación Dominicana convocó a más de 2 millones de votantes para las elecciones internas, eso es el próximo domingo 13. El total de precandidatos será de 113 a diputados, 219 a las alcaldías y 2.540 a las regidurías. Los 2.700.000 votantes fueron convocados a participar este domingo 13 de diciembre desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a la convención del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, para elegir a los candidatos que representarán las elecciones congresionales y municipales. La policía dispersó a pobladores de barrios de Santiago que protestan por la falta de agua. Los manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron escombros en las calles. Miembros de la Policía Nacional lanzaron gases lacrimógenos e hicieron disparos al aire de escopetas para dispersar a manifestantes que protestaban a la falta de agua. Yo no entiendo por qué la policía tiene que unos ciudadanos que con todo derecho están protestando porque no le está llegando agua, tienen que ir con escopeta como si se tratara de una revolución armada. O sea, yo creo que tenemos que dejar ya ese esquema de parte de la policía, a menos que ya haya una acción de parte de los manifestantes que ponga en peligro la vida de los que viven en esos lugares o las propiedades privadas. Por eso yo creo que lo de los ISOE tienen que dejarlo que hagan su cadena. Eso no importa, que hagan su cadena ahí. El asunto es que los que están involucrados están en la justicia, que hay otros que tienen, que la gente entiende que también tienen que ser llamados. Bueno, el proceso lo dirá, pero que dejen que hagan su cadena y le lleven refresco y limonada y cosas. Eso no va a pasar de ahí. Eso es un país democrático. Aquí no está, porque unos ciudadanos que penosamente a veces hay miembros de partidos políticos que quieren tomarlo como punta de lanza esto para sacar provecho político, entonces quieren convertir una protesta que es cívica y yo creo que es bueno que pasen esta protesta, entonces la quieren convertir en un instrumento para ellos sacar partido político. Y entonces ahí como que se desvirtúa el asunto. Yo creo que los ciudadanos que están en eso deben tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Para que no se vaya a convertir esto en un circo político donde quieren aprovecharse algunos partidos que como quisieron tomar, que gracias a Dios no se les permitió, aquella protesta del 4% que fue algo fuera de lo común, la protesta que se hizo sin lanzar piedras, simplemente con las sombrillas amarillas, y ahí están los resultados. Y partidos políticos que quisieron aprovechar, no se les permitió. Quisieron brillar como lo hacen siempre, porque no tienen a veces iniciativas, entonces no se les permitió y ahí está el hecho de cómo llegó eso y cómo la ciudadanía se empoderó de esto. Pero hay que dejar que la gente haga sus cadenas humanas. Ahora fue en Dajabón, muy bonito, muy bien, eso está bien, porque yo creo que aquí nadie, ni el propio presidente de la República lo ha dicho, nadie va a estar de acuerdo con que se roben los recursos del Estado. Pero no solamente lo del Estado, también lo del sector privado, como decía la carta de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que fue puesta
a circular ayer y que hablamos de eso ayer también. Es decir, es un asunto que tenemos que nosotros involucrarnos y empoderarnos de todo esto. En lo que parte más neurálgica es la parte política, porque son recursos que pertenecen a la población. Pero es que hay una forma de vida que está vinculada a la corrupción y nosotros tenemos que empezar a trabajar esa parte. No solamente del punto de vista oportunista político, sino realmente para poder salvar a esta sociedad, porque por el camino que vamos no nos augura un buen futuro. Pero no puede ser de partidos políticos o de partidarios políticos que también hicieron lo propio cuando llegaron al poder, entonces simplemente toman esto como un tema de campaña que no llega a tocar las puntas, ¿verdad?, las partes neurálgicas, que es la que hay que corregir para que esto se pueda resolver. Mientras tanto sigue siendo un show mediático de oportunismo político y no se llega a tocar, aunque es real, no se llega a tocar los puntos que son las verdaderas partes neurálgicas del problema para que empecemos a resolverlo. Esas son de las... Bueno, también dispusieron la libertad de Bianca. Bianca Jacín fue aquella muchacha que bajo los efectos del alcohol, a las 3 de la mañana empezó a tirar tiros como una vaquera en el lejano oeste, ¿verdad? Y la pusieron en libertad, le dieron una medida de coerción. El Tribunal de Alzada dispuso el pago de una garantía económica de 500,000 pesos, presentación periódica por ante el Ministerio Público el 30 de cada mes e impedimento de salida del país. Yo creo que está bien, porque ella está pagando su culpa. Gracias a Dios no pasó nada lamentable, es decir, no hubo un herido, no hubo un muerto, gracias a Dios, lo pudo haber ocurrido, y creo que eso debe servirle de escarmiento a ella y a los que piensan como ella, que a veces el alcohol se le lleva a la cabeza y quieren llevarse el mundo por delante. Pienso que está bien, que no le vamos tampoco a llevar a una cadena para ponerla como ejemplo. Creo que como se ha procedido es correcto, O sea, por suerte no hubo ningún tipo de muerte ni nada que lamentar. El presidente Danilo Medina pidió al Poder Judicial cumplir con el rol de hacer justicia transparente. Dijo que el país necesita tener instituciones fuertes que le permitan dar garantías jurídicas e institucionales. Como ciudadano y defensor de la legalidad, no puedo mantenerme al margen de las preocupaciones que se viven en otros poderes, por lo que pido a esas instituciones judiciales que cumplan su cometido a cabalidad, expresó el jefe del Estado. Y la oposición en Brasil ajusta las piezas para la reanudación del juicio contra la presidenta Dilma Rousseff. El proceso contra Rousseff comenzó este martes en el Pleno de la Cámara de Diputados. El trámite que puede llevar a un juicio político a la presidenta brasileña Dilma Rousseff quedó suspendido hasta la semana próxima por una decisión judicial, pero la oposición alertó hoy de que el proceso no ha concluido y ajustó sus piezas de cara a su reanudación. El 16 de este mes de diciembre se va a conocer ya la decisión de este juez para ver si esos 39 legisladores que fueron puestos precisamente por la oposición, por el enemigo visceral de Dilma Rousseff, entonces sea parte de esta comisión o si esto puede ser transformado. Vamos a ver qué pasa. Y la República Dominicana no ha podido deportar a los 4 sirios detenidos porque no hay vuelos directos. Que a propósito, se está hablando de que la República Dominicana, hay un rum por ahí, de que la República Dominicana forme parte de una coalición de países contra el ISIS. Yo creo que ese sería el error más lamentable que pueda cometer el gobierno dominicano, de aceptar algo de esa naturaleza. Porque nosotros estamos fuera de la vista de ese pleito. Nosotros no podemos meter en eso. Nosotros podemos condenar desde aquí cualquier cosa, acciones, el terrorismo y todo lo demás, pero ya usted participar, ya usted es un objetivo de esos grupos terroristas que tienen el silencio y la invisibilidad como terreno de acción, ¿no? Entonces, yo pienso que eso, yo quiero pensar que eso es simplemente un rum y que nosotros no es verdad un paisito como este que pueda aportar para combatir esto y para involucrarnos en una acción de esta naturaleza que sí puede perjudicar mucho
a la República Dominicana y puede traer muchas acciones que pueden provocar no solamente las muertes, sino también afectar el turismo de manera dramática, que es de lo que vivimos en este momento. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y el jefe de la policía dejó en funcionamiento en Santiago el programa Paz en Navidad. Admite que en el mes de noviembre hubo un aumento de la criminalidad y la delincuencia en Santiago. Ojalá que eso no sea en todo el país y ojalá que los policías le den sus dietas, lo traten bien, porque no es tirar 16,000 policías a la calle, ¿verdad? Que a veces no tienen ni con qué comer y tienen que buscársela. Ojalá que sean tratados como debe ser para que puedan ejecutar su trabajo como debe de serse. Porque aquí la gente le tiene a veces más miedo a la policía que a los mismos delincuentes. Vamos a esperar que esto sea para bien y que nosotros podamos tener unas navidades un poquito más tranquilas y sin menos sobresalto con esto de los asaltos. La gente de todas maneras tiene que cuidarse, no tiene que estar haciendo exhibición de dinero. Ya hay un dinero plástico, que usted puede andar con 2 pesos y tiene el dinero en su tarjeta, y aquí todos los negocios aceptan tarjetas de crédito, o si no, si usted tiene que sacar en un momento determinado, hay cajero por todos lados. No hay necesidad de usted andar con 20, ni 30, ni 40,000 pesos en los bolsillos, ni 10,000 pesos en los bolsillos, porque eso es un atractivo para el delincuente. Tiene que tomar sus precauciones, porque esto también es así. Bueno, ya en la parte deportiva, ya Alex Rodríguez ya empezó sus entrenamientos para el 2016. Hay mucha expectativa de todos los dominicanos a ver cómo le puede ir a Alex. Esperamos que le vaya tan bien como le fue el año pasado, ¿verdad? Que le tapó la boca a mucha gente que pensaba que Alex ya estaba fuera de liga. Así que, señores, estas son las noticias más importantes que ustedes van a ver en los principales diarios mañana. Así que vamos a la pausa y venimos con nuestro invitado, el profesor Cecilio Gómez. Vamos a hablar con él de la parte de la justicia, la corrupción y todo esto que está pasando aquí en el país y que tiene a mucha gente indignada. Vamos a la pausa y regresamos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Me levanto cada mañana, veo un nuevo día, una nueva oportunidad. Veo la sonrisa de mi madre y le doy gracias a Dios por cada día de mi vida, por reintegrarme en la sociedad como un hombre productivo. Por eso me siento agradecido de la ARL que cubrió todo mi gasto médico, mi escena laboral y mi prótesis. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela
Me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? Conócelo. La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito de Valores, Puestos de Bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Me gusta Yalmerca, un lugar seguro, limpio, que brilla, amplio como un play. Aquí todo te lo ponen fácil, te la pillan suavecita para que la bate. Por eso vienen los compradores y se van mucho. Y a un precio, hermano, mire, que ni dado que fuera. Ni dado que fuera. Merca Santo Domingo, entre el productor y el consumidor. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante, cuidar lo que más quieres y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Hace unos 50 años sembramos una marca hoy reconocida, apreciada y famosa. Desde entonces elaboramos los mejores gandules. Sabrosos gandules, tiernos, verdecitos, dan a tus moros sopas y sancochos más aroma y color, y a muchas, muchas recetas más. Gandules La Famosa, que ahora presentamos con nuevas etiquetas, manteniendo la tradicional y altísima calidad de siempre. De La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Bueno, Cecilio Gómez, catedrático universitario de muchos años, como decíamos en la introducción, que ha formado a muchos de los que hoy son jueces, lo quisimos invitar, porque ya es un colaborador nuestro en esta parte del programa, para ver su opinión, su punto de vista de lo que está pasando en el país, porque hay mucha gente alarmada y con razón, con este caso de la justicia dominicana, con este caso de la jueza, que ha destapado una caja de Pandora y entonces han empezado a salir una serie de informaciones y de otros casos que aparentemente están involucrados y de repente como que todo el mundo está involucrado en una acción delictiva desde los jueces, es decir, aparentemente todos los jueces están involucrados en acciones que tienen que ver con la corrupción. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en el programa, ¿verdad?, para ver desde la historia, Cecilio, bienvenido al programa una vez más. Desde la historia, vamos a venir desde atrás hacia adelante. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el país? Esto que yo sé que no es nuevo, pues nosotros estudiamos Derecho y sé que tú, la calidad de profesor que tú eras en las aulas y siempre hablaba de la honestidad y de la importancia de la honestidad en el ejercicio profesional. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, Kerry, lo que estamos cosechando ahora es lo que sembramos
cuando destapamos la caja de Pandora para que la política permeara todo el entramado del sistema judicial en la República Dominicana. Tú recordarás, y los amigos televidentes de tu programa recordarán que durante la época de los 12 años de Balaguer, que es la época política más reciente en el pasado a lo que tenemos ahora, se criticaba el que los jueces fueran designados por un órgano político, que era el Senado de la República. Siempre se dijo, hay que romper con este sistema, hay que cambiar este estado de cosas, porque los jueces que tenemos, todos responden al partido que tenga la mayoría en el Senado de la República, que era el que designaba a los jueces. Que nada más era el Senado en ese momento. Solo el Senado en ese momento. Viene el cambio en la judicatura en el año 1997, cuando se crea y se pone en funcionamiento por vez primera el Consejo Nacional de la Magistratura. Que fue por una iniciativa del presidente Leonel Fernández, que es abogado. Correcto. Y profesor universitario. Y un reclamo de la población, sí, de la ciudadanía, sobre todo de la sociedad civil. ¿Qué ocurre? Que irónicamente, aquel órgano político que es el Senado de la República es sustituido por otro órgano político o más político todavía. Ahora que se repartió entre nosotros. Efectivamente. Sí. ¿Por qué? ¿Quiénes integran el Consejo Nacional de la Magistratura? Lo encabeza el presidente de la República, un político. Sí. Lo integra el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, dos políticos. Sí. Un senador y otro diputado que no pertenezcan al partido político de los presidentes de ambos hemiciclos. Y luego se complementa con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y dos jueces más. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un órgano eminentemente político designando a los jueces. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? Que los jueces designados, es el rumor público, responden a una facción política porque están designados por los políticos y una facción política dentro del partido que controle el Estado. Por supuesto, esos jueces que responden a esa iniciativa política tienen que actuar como el seguro de vida en favor de quienes le han nombrado porque tienen una deuda política que pagar. Así es. Entonces, ¿cuál es el clamor público? ¿Cuál es la razón de esta situación que tenemos ahora? Que tenemos una justicia ahora mucho más dependiente de los políticos, cuando lo que se buscaba al cambiar el sistema que teníamos hasta 1997 era el dotar a los jueces de absoluta independencia. O sea, lo que quiere independencia de los políticos, pero independencia funcional a lo interno de la propia judicatura. Lo que hemos cambiado es de forma, pero el fondo es el mismo. Efectivamente. Entonces, ¿cómo vamos a tener una justicia independiente si le debemos el favor a los políticos? Entonces los políticos son los que nos colocan a nosotros en esas posiciones. ¿Qué hacer entonces en este caso? O sea, porque ya eso está por ley, o sea, eso no lo podemos cambiar. Más que por ley, sí, por la Constitución de la República. Es decir, que es la ley de leyes. Así es. Entonces, yo te decía, ¿qué va a pasar entonces? Cuando hicimos un comentario la semana pasada, yo te decía que la importancia de esta situación de crisis, que no es de la justicia, sino del sistema de administración de justicia, que es cosa muy distinta. Si partimos de la definición que nos daba allá por el siglo III de esta época ulpiano, de que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, entonces no es la justicia lo que está en crisis, es el sistema judicial, es el sistema oficial, el sistema público de la administración de justicia, que es la que manejan los jueces. Porque la justicia es una de esas virtudes morales o humanas de las que nos habla la teología, junto con la prudencia, la tolerancia, etc. Yo te decía la semana pasada que lo importante de esta situación de crisis es que nos va a permitir hacer este cuestionamiento descarnado de lo que está ocurriendo para que volvamos sobre nuestros pasos y tratemos de conseguir una justicia que sea real y absolutamente independiente, comenzando con la independencia de los políticos y siguiendo con la independencia a lo interno, porque los jueces no son independientes. Ahora, los jueces que intentan levantar la cabeza para actuar con cierta independencia son sancionados con traslados. Sí. Traslados que ellos no han autorizado, como establece el procedimiento ahora mismo. Traslados que
es un castigo. Que desdicen de la formación que se le ha dado a ese juez en una especialidad. Ahora te trasladan como castigo, como bien tú dices, y te mandan a desempeñar una función para la cual tú no tienes la especialidad que se supone a cada juez. Pero eso es grave. O sea, estamos en una situación, por lo que usted está planteando, estamos en una situación donde prácticamente la justicia está secuestrada por el partido que está en el poder, porque es el que tiene el poder en este momento. Y a través de los jueces designados que tienen el poder, a través tienen el control a través del Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, entonces los jueces viven con temor de actuar con independencia. Entonces aquí la sentencia que puede dar un juez puede ser, como se decía, una oportunidad. Inclusive yo recuerdo en el gobierno de Hipólito Mejía que había unos jueces que le llevaban había unos personeros del gobierno que le llevaban la sentencia hecha en algunos casos a los jueces. O sea, estamos viviendo ese caso, hemos retrocedido entonces. Estamos en un total y absoluto retroceso, porque eso mismo que tú señalas se decía en la época de Balaguer, que desde el Palacio Nacional, de la Consultoría Jurídica o del partido de gobierno, se le llevaban las sentencias a los jueces. Yo te puedo dar un testimonio. Yo fui juez en el periodo del gobierno de Balaguer. Yo fui juez en el periodo de gobierno de Jorge Blanco. Y honestamente, nadie me mandó nunca una sentencia hecha. Mis sentencias las hacía yo personalmente. Pero no digo que no hubiera situaciones de esa naturaleza. En el gobierno de Hipólito que tú señalas, en el gobierno actual, en el gobierno de Leonel, también se dice lo mismo. Es decir, que no hemos avanzado como aspirábamos y como querríamos haber avanzado en la República Dominicana en el orden institucional. Pero ¿cómo? Porque el problema, el asunto estriba en que los políticos son los que dominan las esferas de poder para escoger a los jueces. Hasta ahora no vislumbro, no sé qué experiencia hay en otros países donde se pueda independizar lo que es la parte del gobierno político de lo que es la parte totalmente judicial, que es de la única manera que quizás podemos nosotros establecer un mecanismo de transparencia en la justicia que permita que el que va a un tribunal sabe que va a ser juzgado por sus hechos y que no va a tener la influencia de salir libre porque dio dinero para la campaña, porque le pagó la campaña a un senador, a un diputado, o porque su empresa se hizo la simpática con el gobierno que ganó, o con el partido que ganó. Es decir, ¿cómo podríamos establecer ese mecanismo? Mira, ahora mismo estamos en la situación de que los partidos, sobre todo los partidos que tienen el control de la cosa pública y que son los que contribuyeron y los que se repartieron, porque hubo un reparto real entre fuerzas políticas para la designación de jueces. ¿Tú recuerdas el famoso pacto de las corbatas azules entre el presidente Fernández y el presidente del PRD? Pero aquí siempre ha sido así, porque yo recuerdo que inclusive la Junta Central Electoral en una oportunidad a los partidos le dieron un juez a ti, otro juez allá. No solamente a la Junta Central Electoral. Entonces eso ha sido una norma. Te voy a dar este testimonio. En el 2011 yo me presenté como aspirante y fui evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional. Hubo una persona cercana a esos sectores del poder que cuando conoció de mis intenciones, de mis aspiraciones, me dijo: presenta tu currículum, pero no aspires ni al Tribunal Superior Electoral ni a la Junta Central Electoral, porque eso está comprometido con los partidos. O sea, eso está repartido ya. Así repartido, desde antes de que se convocara. Y posteriormente, los jueces para el Tribunal Constitucional y para la Suprema Corte de Justicia fueron también repartidos de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la expectativa que tiene la sociedad dominicana de que esto pueda cambiar? Yo creo que la situación de crisis hay que convertirla en una situación mucho mayor. Hay que convertirla en una situación de verdadero cambio, de una verdadera revolución en ese sentido, para poder desarraigar esos males que son sistémicos y sacar a los políticos de la administración de la justicia para que tengamos realmente justicia, porque ahora lo que tenemos es repartición de decisiones, independientemente de que tengas la razón o no, independientemente de que tú puedas ser eventualmente culpable o no, es una repartición asqueante, vergonzosa, la que hay con el sistema
Se da esto a todos los niveles, es decir, porque cuando tú hablas del Tribunal Superior Electoral, de las altas cortes, por ejemplo, pero también se da con políticos de otros niveles en las poblaciones que tienen influencia sobre los jueces por su nivel de preponderancia política. Claro. Es decir, hasta ese punto se está llegando aquí, o sea, donde un juez a veces no puede tomar una decisión que pueda perjudicar o que con lo que no esté de acuerdo un político que tenga ciertos niveles de poder. El escándalo no de la jueza, porque ella es una, pero son 4 o 5 los que están siendo cuestionados. Pero que la mayoría, según leí en la prensa de esta mañana, dice la fiscal del distrito que en otras instancias, en otras jurisdicciones, hay situaciones peores que las que se dan a lo interno de la jurisdicción penal. Entonces, la situación es más grave todavía de lo que ha aflorado hasta ahora. Parece que estamos viendo solamente la punta del iceberg en toda esta situación. Lo que ha ocurrido con el caso de estos jueces es que, según dicen ellos han actuado por instrucciones superiores y estas instancias supuestamente habrían actuado respondiendo a instancias políticas. Entonces, la única solución a todo esto es sacar el papel de los políticos en la designación de los jueces, en el manejo de los jueces y nombrar jueces que sean realmente independientes. Pero que también sean capaces y responsables de asumir sus propias decisiones. Porque yo pienso que tampoco, porque de alguna manera se está presentando este problema como un problema que tienen todos los jueces de los tribunales. Yo creo que hay jueces que son más dados a ser pasibles. Son más influenciables que otros. Sí. Yo creo que hay muchos jueces que no es verdad que ningún político le va a poder bajar una línea, como tú decías en tu caso. Es decir, a usted nunca le bajaron una línea, ¿verdad? Pero yo pienso que también en este mismo momento hay muchos jueces que nadie se atreve a bajarle una línea. Pero hay un problema en el sistema. Lo que está evidenciado es que hay un problema en el sistema de impartición de justicia, que no hay la independencia total de los jueces. Entonces, cuando hay un conflicto que se está dirimiendo en la justicia, no gana el que tiene la razón, sino el que tiene más poder político. Mira, la situación está tan delicada que no sé si tuviste en la prensa de ayer que hay un diputado que está proponiendo que el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna para que proceda a hacer una evaluación de los jueces, de su desempeño y establecer sanciones. Otro está proponiendo un juicio político contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia a través de la Cámara de Diputados, que es quien tiene la potestad y la facultad para acusar ante el Senado, por su privilegio de jurisdicción, al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fíjate lo que pasa. La Constitución establece de manera muy clara cuáles son las competencias y atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Y no está entre sus atribuciones la de juzgar, la de analizar una situación como esta por la que estamos atravesando, porque eso sería inmiscuir aún más a los políticos en la situación que estamos dilucidando con respecto a la justicia en la República Dominicana. El artículo 181 de la Constitución establece la revisión de la función o la evaluación del desempeño de los jueces. Pero ¿qué ocurre? Que los jueces están llamados a desempeñar sus cargos por 7 años. Y hasta el 2018, creo, no toca el tiempo de poder evaluar a esos jueces. ¿Qué ocurriría si ahora se aboca a convocar al Consejo de la Magistratura para evaluar el desempeño de estos jueces? Eso es poner en vilo el trabajo de estos jueces antes del vencimiento del término para su evaluación, para que estos jueces sigan siendo sometidos al temor de que puedan ser sustituidos, como pasó con el caso de Julio Aníbal Suárez. Pero a mí lo que me preocupa, profesor, es que este tema, que es un tema tan neurálgico para el país y para el futuro del país, porque cuando la justicia está en una situación de esta naturaleza, todo se tambalea, porque estamos hablando también de que el marco jurídico para la inversión inclusive extranjera, ha habido problemas también con eso, ¿no? Es que se tambalea la seguridad jurídica de todas las operaciones y de la vida nacional. Entonces, lo que me preocupa es que esto se convierta en un show mediático, se quede en la parte mediática, se quede en la forma, y nosotros sigamos posteriormente con otro tema. Mañana sigamos con otro tema y que eso se quede en esa situación. Ese es mi gran temor, Henry.
que estamos acostumbrados en esta cultura dominicana a que un escándalo lo tapamos con otro. No resolvemos las situaciones cuando se presentan, sino que buscamos o esperamos que venga un acontecimiento de mayor relevancia o de mayor incidencia y ese subsuma al anterior. Y toda esa basura la coloquemos bajo la alfombra. Ese es mi gran temor, y que no aprovechemos esta situación de crisis para revolucionar realmente esta situación de la justicia dominicana, y que todos los ciudadanos nacionales y extranjeros, el que tiene poco y el que tiene mucho, el que quiere invertir y el que no tiene con qué invertir, tengan garantizada esa seguridad jurídica que es la que te da el sistema de administración de justicia en una sociedad, en un Estado social y democrático de derecho. Y que no estemos sujetos a los vaivenes de los caprichos del político que tiene la mayor o menor influencia sobre el juez que se trata. Hoy se celebra el Día de la Lucha Anticorrupción, precisamente. ¿También aquí? También aquí. Nos vamos a ir a una pausa, pero yo quiero oír su opinión sobre todo esto, ¿no? Vinculado a estas acciones delictivas, como es el asunto de la corrupción, y sobre todo a la posición de la Iglesia Católica con su carta que fue publicada ayer en todos los diarios, y que es una lección. Involucra no solamente a la parte política, involucra a la parte empresarial, y habla de una cultura de la corrupción. Vamos a la pausa y regresamos con el profesor Cecilio Gómez. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Ya la FICA lo decidió, que Alexis sigue y sigue. Impresionante. Se selló el triunfo de Alexis, que sigue 4 años más. La gente cargada de alegría vistieron el pueblo de morado, dándole el apoyo definitivo, porque Alexis sigue y sigue. No hay pa' nadie. Ministerio de Salud presenta. Actuemos unidos para evitar el dengue. Eliminemos de la casa, patio, calle o callejón las gomas, latas y cualquier vasija abandonada. Pueden servir como criaderos de gusarapos que luego se convierten en mosquitos. Para evitar que su tanque o envase de agua se convierta en un criadero, unte cloro con una esponja o paño limpio sobre el nivel del agua. Deje que el cloro actúe por 15 minutos y luego tápelo bien. Si tiene cisterna, manténgala tapada. Cambie cada 3 días el agua de floreros. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito. Sus síntomas son fiebre alta repentina, dolores musculares, articulares y de huesos intensos, dolor de cabeza y en los ojos, dolor de barriga, sangrado de encías, nariz, piel y en heces u orina. Ante 2 o más de estos síntomas, acuda al centro de salud más cercano. Solo debe tomar acetaminofén o el medicamento que le indique el médico. Si no hay gusarapos, no habrá mosquitos. Si no hay mosquitos, no habrá dengue. Ministerio de Salud presentó. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera.
República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta, o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés se correspondan con la dinámica del mercado. Porque en una economía estable y confiable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Soy el 9, gordito y barrigón, pero por favor escucha mi canción. Yo soy el 1 y te puedo ayudar. Si te golpeas al tropezar, rápido puedo llegar. Yo soy el hermano gemelo del 1 y cada vez que canto lo hago lleno de orgullo. Marcando el 9 y 2 veces el 1, llegamos más rápido que ninguno. Si un niño en problema quieres ayudar, al 911 debes llamar. Indotel, regulando, conectando, incluyendo. Sí, ponen esa ley aquí. Bueno, profesor, la parte, a propósito de que hoy se celebra el Día de la lucha contra la corrupción, todo esto, desde que hay un proceso político, empiezan las campañas anticorrupción. Eso se para desde que pasa el proceso político, que es lo penoso. Nosotros siempre hemos planteado que el tema de la corrupción no debe vincularse a la parte política, sino a la parte legal e institucional. Tenemos el problema de la justicia que estamos viendo, entonces eso como que choca a dónde lo vamos a llevar entonces a la gente que está cometiendo acciones de corrupción a propósito del día de hoy. ¿Quién ¿no? lo va a juzgar? ¿Quién lo va a juzgar? ¿Quién lo va a someter? Entonces, los mismos políticos se encargan de que eso no sea así, porque como son los propios partidos políticos los que escogen a los jueces no van a juzgar y no van a condenar a un miembro de un partido político al que le deben el favor. O sea, es un triángulo, es un círculo vicioso que se da. Entonces la gente como que se siente sin ningún tipo de defensa, la sociedad misma se siente en una situación donde dice, bueno, ¿hacia dónde nos van a llevar esos caminos entonces? Porque estamos con denuncia permanente de corrupción, sobre todo en temas de campaña. No se toma en serio este asunto, no se establecen los mecanismos reales que liberen a los jueces de la dependencia de los gobiernos, y el sistema como que sigue marchando, dando pasos hacia adelante y hacia atrás, a pesar de que hay muchos buenos jueces, como decíamos ahorita, pero el propio sistema no le permite impartir justicia con la transparencia que deben hacerlo, ¿no? Mira, el problema con todo esto estriba en que, irónicamente, muchos de los que acusan de corruptos ya han sido antes señalados por el mismo hecho. Y te decía ahorita en off que se parece mucho a esa imagen que veíamos antes en los pueblos, en los barrios de este país, de que salía una persona gritando ante una multitud, un ladrón, y resulta que el que gritaba un ladrón era el ladrón. Sí. Y desviaba la atención de los que perseguían al ladrón. Así es. Entonces, estamos en esa situación.
Estamos señalando corruptos, gritando corrupción por todas partes, pero muchos de los acusadores, muchos de los que señalan con el índice, ya fueron antes señalados, pero salieron indemnes porque no hay un sistema real que permita juzgar y condenar de manera eficiente y de manera ejemplarizante a los corruptos. Y ya aparentemente la corrupción se ha metido en las venas y parece formar parte de la cultura dominicana. Entonces, tú te preguntas, ¿dónde están los corruptos de los gobiernos de Balaguer? De los gobiernos que vinieron después de Balaguer, del gobierno de Antonio Guzmán, del gobierno de Hipólito Mejía, de los gobiernos de Leonel Fernández. ¿Dónde están todas esas personas que, contrario a lo que establece la Constitución de la República, no pueden justificar el patrimonio que exhiben? La Constitución Dominicana, proclamada en el 2010, en el artículo 146, si mal no recuerdo, establece una presunción que no admite la prueba en contrario. Se presume, dice la Constitución, que todo funcionario que exhiba un patrimonio que no pueda justificar, se presume que fue mal habido. Entonces tú tienes que demostrar cómo tú lo obtuviste. ¿Dónde están los funcionarios del Ministerio Público que se han dedicado a aplicar ese texto, esa norma, a las personas, a los funcionarios que tienen un patrimonio, que exhiben una vida que no pueden justificar con los salarios que perciben? Kerry, aquí un general no gana 50,000 pesos. Pero ahí si se mete en ese lado ahí. Si se mete en ese lado ahí. Aquí un funcionario que gana 250,000 pesos y tiene gastos que triplican eso y tiene segunda base, un patrimonio, y tiene segunda base y hasta tercera base, decía el famoso político ese, que se ha hecho famoso en base a una inmoralidad. Sí. A exhibir y preconizar una inmoralidad. Tú me dirás, eso no está condenado por la ley. No, la ley no lo condena, pero las normas morales de esta sociedad sí lo condenan. Bueno, pero usted decía de un militar que gane 250,000 pesos. No hay militar que gane ese salario. No. Un general. No. Creo que sea un 50,000 pesos, eso no es de un general. Fíjate todo lo que exhibe. ¿Quién cuestiona? ¿Quién persigue eso? ¿Quién lo persigue? Nadie se atreve. Nadie. Un funcionario civil que tiene un salario de 200, de 300,000 pesos, que los hay, y de mucho más, pero lo que exhibe sobrepasa las posibilidades que le permite ese salario. ¿Quién lo cuestiona cuando la propia Constitución dice, hay una presunción, que todo eso que usted tiene no lo puede probar, no lo puede demostrar con el salario que nominalmente usted tiene? Ya hay una presunción de que usted es un corrupto. Te lo dice la Constitución, que es la que te señala como tal. ¿Quién lo persigue? ¿Quién instrumenta correctamente un expediente para que eso llegue a la justicia, llegue a los jueces, para que puedan ser condenados? No hay nadie condenado en República Dominicana por corrupción. Nadie, no hay un solo expediente. Y te pongo dos casos. Sí. El caso Jorge Blanco fue condenado por corrupción supuestamente en su gobierno. ¿Qué hizo el gobierno de Hipólito Mejía? Lo exoneró. Uh-huh. El caso, ¿cuál fue? El del PEME. Sí, el del PEME. Del gobierno de Leonel Fernández. ¿Qué hizo el Estado Dominicano a través del gobierno? Retiró la acusación, la parte civil. Entonces estamos institucionalizando de manera oficial la corrupción en la República Dominicana. Yo recuerdo un caso cuando a Candelier se les llamó a un tribunal, que había un requerimiento judicial contra él, y el propio presidente le dijo que no vaya a nada de ese tribunal. Claro. Y no fue, y no pasó nada. Entonces, no tenemos instituciones sólidas, instituciones fuertes que permitan perseguir y condenar seriamente a la corrupción. Mira el caso de Félix Bautista, por ejemplo. Pero el caso de Félix Bautista, ¿qué pasó con eso? Yo me pregunto, ¿instrumentó correctamente el expediente del Ministerio Público como para poner a los jueces en condiciones de condenarlo de manera ejemplarizante? Yo creo que no. 11 sentencias obtuvo. Sí, pero es que la falla viene de origen. El problema viene con la instrumentación incorrecta, indebida, débil, hueca de los expedientes. Entonces, hacemos escándalos con la corrupción, pero no damos los pasos reales, los pasos serios para que se castigue y se dé un ejemplo en la sociedad dominicana. Brasil, México y muchísimos otros países Guatemala ahora, donde ganó Jimmy Morales por el escándalo. Han dado ejemplos de persecución de la corrupción, pero esos países tienen ministerios públicos con independencia total y absoluta,
Desvinculado el totalmente Poder de la Ejecutivo empresa. te nombra, pero inmediatamente te nombra, tú adquieres una independencia total. Tienes las manos libres para poder actuar. Y cualquier funcionario, hasta el presidente que te nombró, tiene que pensarlo 2 veces para actuar de manera incorrecta. Entonces, veámonos en esos espejos. Veamos en esos espejos de esos países que muchas veces nosotros apocamos. Ese paisito centroamericano, lo que sea, esos indios. Pero esos son los que están dando el ejemplo para que nosotros nos veamos en ese espejo y veamos que sí se puede combatir la corrupción. Pero ¿a dónde vamos a llegar? Ya nos quedan un par de minutos nada más, 2 minutos. ¿Dónde vamos a llegar? Porque hemos hablado todo el programa prácticamente en términos de frustración. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este país si los jueces están vinculados a acciones de corrupción? Los jueces son puestos por los políticos, no pueden jugar a los políticos. Hay un vínculo entre juez y político que no permite que puedan actuar de manera con las manos libres, como usted dice. Entonces, hay como una especie de patenta de corso para los políticos hacer lo que les venga en gana. Y no solo los políticos, también los empresarios que tienen mucho dinero que pueden comprar sus jueces también. Claro, claro. Entonces, ¿dónde va a llegar esta sociedad? Donde hay un funcionario o un juez corrupto, hay un civil, hay un ciudadano detrás que es el que lo está corrompiendo. Claro. Entonces, hay que perseguir todo el sistema. Y yo creo que es el momento oportuno para que la sociedad civil, la auténtica sociedad civil, no los grupos... Que no se politice. Exactamente, que ya están politizados de una manera u otra. Sí. La sociedad civil, a través de clubes que tampoco están actuando como actuaban en una época, reclamen y se empoderen de ese derecho que tienen a que el patrimonio del Estado, que es el patrimonio de todos, sea respetado, para que esta sociedad pueda renacer y que esas riquezas que se desvían a las manos y a los patrimonios de los particulares que la administran, pasen a engrosar el erario para que puedan revertirse en obras de salud, educación y todas las demás necesidades. No, y que también, pero que también la mano de la justicia pueda alcanzar a los empresarios que también viven acciones delictivas, a todo el mundo, como usted decía, y que lo planteaba también la Iglesia Católica. Esa cultura de la corrupción hay que sacársela de las venas. Por supuesto que sí. Y entender que tenemos que actuar correctamente. Y romper con el esquema de la justicia telaraña, que solamente atrapa a los insectos pequeños, los delincuentes pequeños, pero los grandes la rompen. Sí. Y se salen... Pero ¿cómo podemos hacer eso? Empoderarse la comunidad, pero despolitizar este tema, ¿cómo podría hacer eso? Mira, desde el momento en que los sectores de la sociedad empiecen a reclamar y exigir a los jueces, como tú decías ahorita en el comentario, del ejercicio de sus derechos, más allá e independientemente de los límites que quiere poner el propio poder, como tú decías, el caso de la ISO, el caso de Dajabón, que la gente protestaba, y se le impedía la protesta. Cuando la gente empieza a hacer eso y se presente ante los tribunales y ante todos los medios que tienen que tomar acciones en esto, los jueces lo van a pensar 2 veces. Y cuando tú le niegues el saludo al corrupto que vive al lado tuyo y sea repudiado por una acción social, yo creo que las cosas pueden cambiar. Como sucede en Finlandia, por ejemplo. Exactamente. Que es sacado de la sociedad. Son ejemplos que vemos en sociedades, pero nosotros miramos para otro lado diciendo, eso aquí no es posible. Sí es posible y creo que sí se puede. Yo pienso en la creación de la conciencia de cada ciudadano. ¿Usted cree que esta crisis puede parir algún tipo de solución o comienzo de una solución? Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza, que esta situación de crisis, de que toda esta podredumbre que ha aflorado en el seno alrededor de la justicia de administración, sea realmente el comienzo del fin de toda esta corrupción. Profesor, muchas gracias por venir al programa. Lo esperamos la próxima semana. Vamos a tener un programa especial con usted y otros invitados suyos, que vamos a debatir también a profundidad todo el sistema de derecho en la República Dominicana. Gracias a ti, Henry, por invitarme a compartir estas ideas y que afloran a la sociedad para ir creando conciencia poco a poco. Aportar un poco, ¿no? Bueno, señores, gracias por acompañarnos. Mañana, como siempre, aquí a las 10, más allá de las noticias. Usted está viendo